Tendría que ser muy bueno con todos mis contenidos orgánicos y que todos se hagan virales para crecer de la misma manera que uno que hace publicidad. ¿De qué manera el cronograma puede distribuirse de manera eficiente para el emprendedor? Pero en un tema publicitario sí tienes que ser bien puntual. Es más, la misma plataforma puede hacer que tu contenido no impacte de la misma manera si está muy saturado el diseño o si el video no es correcto, por ahí de repente tiene algún ruido o tiene espacios sin audio, ¿no? Lo más importante es que le comentes y le aconsejes a nuestro público qué herramientas digitales podría aplicar para la planificación, que muchas veces no se conoce. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este otro episodio de IPM Podcast, donde tenemos un invitado de lujo. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tenemos un tema de verdad que muy utilitario, muy funcional también para nuestros emprendedores, que es la planificación. Pero antes presentamos a Mario. Mario es también docente de acá de IPM, es un comunicador social especializado en publicidad y medios con más de 2 décadas de experiencia en el mundo digital, muy importante. Diseña e implementa estrategias de marketing que generan resultados muy efectivos. Ha trabajado con grandes marcas como HSBC y GNB y también es el fundador de Craftform, una empresa que ofrece soluciones digitales. Bienvenido, Mario. Gracias Renzo, gracias por la invitación. A ti, y interesante este tema porque muchos emprendedores inician, Mario, su carrera con mucho punche, con muchas ventas, colocaciones, empiezan a crecer ordenada o desordenada, pero la planificación es algo que muchas veces no está dentro del loop. Luego lo complementan, ¿no? ¿Qué cosa es exactamente la planificación y qué provecho le podría traer a un emprendedor? Bueno, en realidad la planificación debería ir desde el inicio, ¿no? No solo cuando ya empiezas a hacer las campañas y de repente hay un tema de desorden y sobre la marcha tratas de ordenar tus campañas y recién empiezas a planificarlas, sino que debería ser algo desde el comienzo. Es decir, el emprendedor y la gente que trabaja en las empresas, pues usualmente tienen una planificación para todo el año. Usualmente manejan un plan de marketing o algo muy parecido a planificar la parte comercial. Algo más ordenado, ¿no? Algo más ordenado, ¿no? De medir y saber cuánto invierto en el año, cuánto invierto en el mes, ¿no? Cada semana, cada campaña estacional que puede haber por el Día de la Madre y el Padre. Por ejemplo. Ajá. Y lo que toca es, oye, ¿cuánto de eso debo invertir en canales digitales? No solo en redes sociales, hay otras plataformas. Y en todo ese mundo de la planificación existe pues el tema de la especialización, ¿no? Oye, tengo que ver, si es que son redes sociales, las diferentes piezas gráficas, las adaptaciones, los mensajes y el seguimiento a cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí se vuelve importante manejar un tema de planificación. Herramientas también existen para eso y de hecho es fundamental al momento de manejar una campaña. Y qué bueno que lo digas ahora porque los emprendedores que forman parte de nuestra comunidad nos pueden estar escuchando, oyendo y reflexionar sobre la importancia. Pero la planificación siempre llega a la publicidad, ya sea la promoción orgánica o la publicidad pagada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de cara a un emprendedor y cómo él también podría aprovechar mucho la planificación para esto? Sí, ahí es importante diferenciar eso, ¿no? A veces las personas, sobre todo el emprendedor, inicia con un tema orgánico, es decir, o con poco presupuesto, o sin nada a veces. Sin costo, ¿no? Sin claro. costo. Igual el recurso humano es un costo, pero digamos que no lo maneja de manera tan precisa y básicamente le invierte mucho tiempo, que eso también es un costo en realidad. Entonces, cuando trata de ser más eficiente en, oye, ¿cuánto invierto de mi tiempo para planificar el contenido, para armar las piezas gráficas o para contratar a alguien para que haga las piezas gráficas? Y de la misma manera, para el tema publicitario, es donde empieza un poco el tema de, oye, necesito ordenarme, tener de repente un cronograma para mi contenido orgánico, un cronograma de contenido publicitario, ver en qué momento a ese contenido publicitario tengo que invertirle más o menos presupuesto de mi plan anual, de mi plan mensual, y en base a eso empezar a ordenarse, ¿no? Ya existen varias plataformas que nos ayudan con el tema de ordenar los números, de ordenar las cifras, pero básicamente tener diferenciado eso, ¿no? ¿Qué contenido orgánico es valioso? ¿Cuántos recursos me va a tomar al mes de repente crear 8, 16, 20 y tantos contenidos? ¿Y cuántas campañas publicitarias puedo manejar también en ese periodo de tiempo? Exacto. Y de hecho, si es que hay, ¿no? Si es que existe una planificación y va tan ordenado como tú comentas, pues enhorabuena. Pero si no, y de repente no define el número de contenidos, la orgánica es básica para poder revisarlo. Y ahí también entonces es muy importante la planificación, Mario. Sí, de hecho, todos han empezado con orgánico, todos manejan contenido orgánico. El detalle es que a los que manejan contenido orgánico se dan cuenta luego de que les cuesta crecer si es que no invierten en un tema publicitario. O sea, a ver, no es que si alguien hace contenido orgánico no pueda crecer nunca. Va a crecer, pero en
o a comparación de alguien que invierte en publicidad, el otro va a crecer más rápido. Claro. Entonces, ahí básicamente es un tema de costo-beneficio, ¿no? Tendría que ser muy bueno con todos mis contenidos orgánicos y que todos sean virales para crecer de la misma manera que uno que hace publicidad. Claro. Entonces, la recomendación ahí para redondear el tema sería hacer un mix entre ambos y todas de manera planificada, entonces. Exacto, de manera planificada, pero siempre sincerando recursos, ¿no? Si yo de repente estoy iniciando y no manejo mucho el tema audiovisual, y quiero estar en Instagram haciendo reels, en TikTok, voy a invertir bastante tiempo y de repente lo voy a hacer de manera ineficiente. Entonces, tener claro qué recursos puedo manejar y esos plantearlos en un cronograma. Buenísimo. Y este cronograma, que también es un segundo punto muy importante, a veces el emprendedor lo confunde con llegada de mercadería, luego tengo que vender, luego tengo que hacer un refuerzo, se viene la campaña navideña. Entonces, el cronograma tendría que partirse entre la promoción sin paga y la que sí lo tiene. Entonces, ¿de qué manera el cronograma puede distribuirse de manera eficiente para el emprendedor? De hecho, creo que la mayoría de las personas calculan o hacen el cálculo de, por ejemplo, ¿no? Los días que voy a salir a la calle, que voy a tomar alguien que esté en la universidad o alguien que esté empezando, cuánto calculo de gasto en los pasajes, en alimentación, ¿no? En algún, no sé, algún producto que pueda consumir. Lo mismo es con las campañas, ¿no? Oye, ¿cuánto de mi tiempo necesito para hacer tanta cantidad de contenidos para esta campaña? ¿Necesito 1, 2, 3? ¿Cuánto necesitaré para un tema publicitario? O sea, cada aspecto es importante, pero yo creo que sí los planificamos. O sea, estamos acostumbrados a planificarlo. Esa misma planificación en nuestra vida diaria se tendría que trasladar al tema digital. Es decir, oye, a ver, necesito incrementar las ventas en verano porque tengo que hacer 3 campañas. ¿Cuánto necesitaré para contenido orgánico? Oye, necesito un cronograma para ver si hago 4, 5, 8 piezas en enero, febrero, marzo, que ya se viene el verano. O de repente necesito darle más punche a la campaña de, no sé, el día de San Valentín. Porque mi producto tiene más ventaja en esas fechas. Pero van de la mano en realidad, ¿no? Y ahí cada uno es más experto en qué momento mi producto o servicio vende más. Entonces, para los productos y o servicios que son estacionales, como los ejemplos que acabas de dar, buenísimo cambiarle la mentalidad o el mindset del emprendedor. Y me encantó el ejemplo que pusiste, ¿no? Si de repente vas a ir a la universidad y te vas a gastar algo en transporte, de ahí vas seccionando y eso también a la larga sería una planificación. Sí, o sea, siempre planificamos. Nosotros inconscientemente planificamos. Yo siempre trato de comentar esto en las clases, ¿no? Estamos, digamos, sometidos a un tema económico. No es que salimos a la calle sin saber cuánto nos va a costar un pasaje o alimentación. Tenemos el cálculo, ¿no? Entonces, lo mismo es en el tema digital, ¿no? Oye, si voy a hacer un post, me va a costar tanto tiempo, tantos recursos. Si voy a hacer un video, pues me tomará más tiempo y más recursos. Si voy a hacer 30 videos para una campaña, pues obviamente será mucho más. Eso lo tengo que dosificar. Tratar de saber en qué momentos los utilizo, para qué campañas, en qué momentos. Buenísimo. Y ahí has respondido a mi siguiente pregunta, que era una duda que siempre tiene el emprendedor, ¿no? ¿En qué momento inicio con estas piezas gráficas que son potentes para ads? Es decir, más o menos lo que tú nos has dicho, ¿no? Separo un presupuesto, no sé si planificado o mental, y desarrollo las piezas. Entonces, ¿cuál de esas piezas tú crees que de repente le podrías recomendar o cuáles de esas características le hacen ver al emprendedor esta comunicación va para ads y esta comunicación no, tiene que seguir orgánica, por ejemplo? Eso es bien interesante porque, por ejemplo, mucho del contenido que se utiliza de manera orgánica en las mismas piezas gráficas, ya sea en imágenes o en videos, yo digo, a veces tiene bastante saturación, es decir, puede tener mucho contenido en la misma imagen, digamos que no hay problema porque lo ven tus seguidores, pero en un tema publicitario sí tienes que ser bien puntual. Es más, la misma plataforma puede tratar de o hacer que tu contenido no impacte de la misma manera si está muy saturado el diseño o si el video no es correcto, por ahí de repente tiene algún ruido o tiene espacio sin audio, ¿no? Entonces, digamos que tienes que planificarlo y dosificarlo mejor. ¿Qué se sugiere ahí, ¿no? Oye, yo necesito manejar una campaña con ciertos contenidos, ¿no? Los voy a poner en mi cronograma, voy a ver cuántos contenidos yo necesito al mes, por ejemplo, de manera orgánica, y los puedo, digamos, manejar de manera un poco más gentil, más abierta. En el tema publicitario no, porque estás invirtiendo dinero, estás monitoreando esa campaña y debería ser mucho más preciso el esfuerzo.
Claro, ahí ya debería tener un valor agregado, ¿verdad? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, vamos a un terreno que también a todos seguramente les va a interesar tanto como a ti y a mí, que son las herramientas. De hecho, sabemos, el emprendedor conoce y echa mano de estas herramientas tipo diseño gráfico, con la inteligencia artificial, que sé yo, que le pueden hacer un gráfico y de repente él puede entender de que ya está el diseño. Pero lo más importante es que le comentes y le aconsejes a nuestro público qué herramientas digitales podría aplicar para la planificación, que muchas veces no se conoce. De hecho, las grandes plataformas, Meta, para el caso de Facebook, Instagram, ¿no? Y TikTok también manejan sus propias herramientas tanto para contenido orgánico como para publicitario. De repente algunos, los más jóvenes, se pueden adaptar más fácilmente y poder, digamos, curiosear un poco y ver las ventajas de cada herramienta. Más facilidad, pues. Más facilidad, ¿no? Es algo más intuitivo, tal vez. Para los no tan jóvenes, o más mayores tal vez, de repente estamos más acostumbrados a un esquema tipo un Excel, ¿no? Algo más ordenado, o hasta podría ser en lápiz y papel, ¿no? O sea, refiero que es básicamente poner las ideas en orden, ¿no? Y manejar un tema de estructura. Una campaña necesita un conjunto de anuncios, necesita tanta cantidad de anuncios, y ese mismo esquema me sirve para Facebook, me sirve para Instagram, me sirve para TikTok, para LinkedIn, casi para todas las redes sociales en realidad, y también para las plataformas digitales. Bueno, tenemos, como les decía, ¿no? El tema de las herramientas de Meta Ads, Meta Business, TikTok Ads también maneja su propia plataforma, y hay otras de pago, en algunos casos planes gratuitos. En el caso de Metricool, por ejemplo, tiene un plan gratuito para manejar una cuenta, y otras que sí podrías manejar más de una cuenta, pero ya implica un poco el tema de costo-beneficio dependiendo de los clientes. Y ¿no? a veces te pueden banear y simplemente en la misma red detectan algunas otras... Sí, también ocurre el caso, ¿no? Claro, y toda tu planificación se estanca. Sí, o sea, claro. Ahí lo que siempre se sugiere es tener un plan B, ¿no? Uno a veces piensa que teniendo el diseño o el video, eso va a funcionar el día de la campaña que inicia. Pero ¿qué pasa si la plataforma, por alguna razón, no deja que tu campaña corra? Bueno, tenía felizmente mi plan B, tengo el diseño adaptado de repente con otro protagonista, con otro mensaje, ¿no? O por alguna palabra que se puede utilizar dentro del video y reemplazo esa pieza gráfica, ¿no? Entonces siempre es bueno tener o considerar eso. Ese tip es buenísimo porque muchas veces si el empleador no conoce o el emprendedor no conoce mucho la planificación, el tener un plan B. De hecho, personalmente me pasó, se elaboró una campaña y cuando salió, en ese momento el live estaba restringido a una cantidad de usuarios. Y es por eso que tenemos tantas cuentas que compran otras cuentas adicionales. Sí. Hoy en día ya no hay eso, pero fíjate qué importante que de repente menciones ese tip porque va directo a la planificación del emprendedor, pues, ¿no? Sí, es bien importante. Como les digo, creo que la planificación, no solo de repente en el tema de canales digitales, sino en la vida misma, ya la hacemos. O sea, planificamos las cosas inconscientemente tal vez, ¿no? Es algo nuestro. Claro. Es algo nuestro. De repente para el tema de canales digitales no lo hemos interiorizado, no le hemos dado el valor que tal vez tenga, pero creo que es importante. Creo que ayuda bastante el luego medir una campaña que planifiqué y luego medir una campaña que no planifiqué. De hecho, voy a tener datos diferentes. Y ahí también quiero resaltar el hecho de que no solamente es planificar y si no lo haces, hazlo. Desarrolla la campaña, pero siéntate, este es otro tercer muy buen tip que nos das, y hazle seguimiento. Es decir, ¿qué pasó con tu planificación? Dentro de esta herramienta yo también puedo ver efectivamente a qué público llegué. Por ejemplo, ahora los podcasters, como este podcast, qué cosa es lo que han enviado ayer. Es como que ya puedes ver exactamente quién te ve, quién te escucha o quién te lee. Entonces, eso es importantísimo también. Sí, lo bueno de casi todas las herramientas digitales se pueden medir. Se pueden medir en línea, ¿no? En vivo. O sea, en este momento podemos saber cuánta gente puede estar viendo, cuánta gente no puede estar viendo la transmisión, si es una campaña, cuántas personas le han dado clic, ¿no? Toda esa información se maneja. Y el tema de la planificación un poco es, yo planteo, el emprendedor o el microempresario o el gran empresario, tiene una estrategia, la plantea en ese cronograma. Y ojo que en el periodo de tiempo, en el mes pueden haber cambios. Puede haber algo que no estaba contemplado para hacer determinada fecha del mes y tiene que cambiar. Algo te pasó. Algo de repente, pasó, claro, no llegó la mercadería, no tienes stock. O por decisión de repente de un tercero. Dentro de la empresa no quiere que salga determinado producto del que tú planificaste y creías que iba a funcionar bien. Bueno, tienes el sustento de lo que tú planteaste al inicio del mes. Oye, yo creo que vamos a llegar a los objetivos con este cronograma orgánico y con este cronograma publicitario y al final lo puedes contrastar con lo que realmente se ejecutó.
Y de repente te cambiaron algunas piezas gráficas, de repente te cambiaron algunas campañas. Pero básicamente es para poder compararlos. Qué bueno hacer el llamado para que no solamente suelten las campañas, porque a veces el emprendedor puede ver que salen más existencias o te generan más pedidos de la prestación del servicio y lo deje ahí. En cambio, con una buena planificación incluso puedes hacer una variación interanual y decir, oye, ¿estás contento? Sí, pero si vendiste 20% menos que el mismo mes el año anterior. Pues, ¿no? Correcto. Buenísimo. Sí. Y en este ámbito de herramientas, por ejemplo, YouTube es algo que dominas como impulsor o creador de estas comunidades. ¿Cómo crees que viene el adicional de YouTube a un emprendedor que ya está en digital? Es decir, ¿qué recomendación le darías para un canal de YouTube? Ahí también, o sea, como casi en cada canal digital, siempre es bueno sincerar los recursos, ¿no? O sea, no es fácil. Si bien hacer imágenes podría parecer sencillo y ahora con la inteligencia artificial puedo crear imágenes, ¿no? O hacer algún diseño, el tema audiovisual es mucho más complejo, ¿no? El captar y tener la atención del cliente por determinado contenido en un periodo de tiempo no es fácil, si no, todo el mundo estaría con su canal y todo el mundo estaría siendo rentable en YouTube, pero no sucede así. Entonces, es importante que las personas sepan y sean sinceras al momento de, ¿realmente voy a poder manejar esto? ¿Estoy preparado para manejar este tipo de contenidos periódicamente? Por eso también es importante. No es que lo hago una vez al año o una vez al mes. Trato de hacerlo de manera más continua, sobre todo al inicio para generar comunidad y luego tratar de mantenerlo. Con las estadísticas me voy a dar cuenta que le gusta a la gente y que no le gusta, dónde comentan más, en qué interactúan más. Pero es básicamente, diría, un tema de prueba-error, ¿no? Claro, un ensayo. Sí. Un A/B testing, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años YouTube eliminó la duración de 3 minutos de los videos y lo bajó a 1 y ahora lo ha vuelto a habilitar. Entonces, de repente hay un cambio por ahí. Me quedo con la parte en donde tú me dijiste al principio crear una comunidad. ¿Tú crees que el mejor momento oportuno es al inicio de la creación del emprendimiento? No, eso se da con el tiempo, me parece. La mayoría de canales en YouTube y ahora con TikTok también lo podemos ver, pero bueno, centrémonos en YouTube. Digamos que hace un periodo de tiempo, ¿no? ¿Por qué uno podría tener más suerte que el otro? Básicamente por lo que demanda o lo que el usuario piensa que es de valor. Ah, ok, claro. Entonces es como que, oye, esta persona puede hablar el mismo contenido, puede tener el mismo producto o servicio que ofrece la competencia, pero de la forma como yo lo muestro en YouTube, con el espacio, con los tips, con la parte profesional que se vea, pues, buena iluminación, el sonido, hace que las personas atiendan más o visiten más ese canal, ¿no? Básicamente eso. Te jala más la vista, Sí, ¿no? sí. Le dan más valor, pues, ¿no? Al final. Claro, y esto es una ciencia, ¿no? Por ejemplo, qué foto pones en la miniatura, eso es casi el 50% de que van a ver, cuánto dura, etcétera, etcétera. Sí, ahí, por ejemplo, podríamos entrar en el tema de la planificación, ¿no? Y hago cierto contenido en YouTube y planifico cuáles de estos van a ser shorts también, ¿no? Entonces, también es importante, no es que lo hago al azar y digo, a ver, con cuál me va bien. Trato de ver cuál se aplica a la estrategia, siempre apuntando a lograr el objetivo del negocio. Y la última solamente sobre YouTube, porque creo que esto da para episodios más largos y tiene muchísimo contenido. ¿Tú recomendarías que todo el contenido que el emprendedor suelta en redes, así sea orgánico o no, tendría que derivarse a YouTube igual? No siempre. Ahí viene bastante el tema del público, el momento oportuno también. Uno piensa a veces que las personas nos siguen, o que los seguidores que tenemos de nuestra marca nos siguen en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, nos siguen en todas las redes. Y no siempre es así, nos van a seguir de repente en una, tal vez en dos. Nosotros usualmente manejamos el tema de la campaña y desplegamos el contenido en todas las redes sociales, pero se tiene que adaptar. Ese contenido no es lo mismo que lo ve en un formato vertical o una imagen para un público menor, ¿no? Y lo voy a poner en YouTube. De repente no va a pegar. Ahí viene, como decía hace un rato, el tema de prueba-error, ¿no? Claro, de repente estos videos que salen en redes y dicen, dale la vuelta, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de personas le dan la vuelta y simplemente dicen swipe y dicen, no, yo no quiero, pues, ¿no? Y siguen con más contenido. Y siguen. Ahí la plataforma también, de repente, para los que son más generadores de contenido, ¿no? Cuando utilizan, y eso es una buena práctica, pero la plataforma también te sanciona, ¿no? Y estás utilizando videos de otras personas, trozos pequeños, cortos pequeños de una película, de un audio, y tienes que manejar menos de 3 segundos, ¿no? 4 sería lo máximo. Y para que no te sancione, haces la vuelta de la imagen también para que no reconozca el copyright. O sea, son varias cositas que ya vas haciendo con la práctica. Y qué buen tip ese, no lo sabía. Yo justamente hice un contenido hace poco y no sabía por qué no tenía ese alcance. Y claro, es eso. Más de 3 segundos o lo que te recomienda la plataforma no puede durar, pues, pequeño insert. Buenísimo, Mario. Me ha gustado mucho el capítulo. De hecho, nos has
dado 4 o 5 tips buenísimos y nos has hecho un recorrido desde cómo debería planificarse aspiracionalmente, porque de repente no se puede efectualizar, hasta finalmente hacerle el seguimiento. Tus recomendaciones finales, por favor, para todos los emprendedores que ya tienen en la mente qué cosa es planificar, pero con tus buenos tips lo van a generar. Sí, bueno, en realidad creo que la mayoría ya está inmerso en el tema digital, lo hacen de manera personal con sus propias redes, en este caso es más para un tema de negocio, comercio, del tema profesional, tal vez de tratar de vender un producto y servicio, y que esto es un proceso, ¿no? No es nada mágico, no es de la noche a la mañana, toma tiempo, y mientras más herramientas tengamos, mientras más información podamos tener al momento de plantear una campaña, pues nos va a ir mucho mejor. Eso es importante, la información, ¿no? La minería de los datos a veces no lo tenemos ahí presente, pero es importantísimo para lo que tú nos has dicho, la planificación y el seguimiento. Listo, muchísimas gracias, Mario, y invitar a toda nuestra comunidad a que por favor nos siga, y si nos siga, que se inscriba, que se suscriba al programa y que nos califique con 5 estrellas. Muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ti. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao.